Aprendo en casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir estudiando desde el hogar. Hola, Andrea. ¿Qué haces? Estoy leyendo, Googleana. Los celulares no son solo para usar en redes sociales, ¿sabías? Mira, incluso puedo compartir el texto que estoy leyendo para que ustedes en casa también lo hagan. ¡Leamos juntos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos, nuestro espacio para conocer otros mundos a través de los textos. Hoy tengo un plan distinto. Les presento Un hombre con poder, de la tradición oral del Valle del Colca. ¿Quién es el Isquinayus Carpayus Gruna? Al señor Santiago le dicen en castellano relámpago o rayo. Pero en quechua, los runas de antes le dicen señor Santiago. Si el rayo que truena en la hora 12 coge a un runa yendo a cualquier cerro, entonces ese runa se vuelve un esquinayo, carpayo, podernillo. Si este runa es visto por otro al momento de ser cogido, ya no se levanta. Cuando no es visto por nadie, este se levanta con poder. ¿Cómo este runa obtiene su poder? Es un maestro que alcanza al Iranta, cura los runas. Este es el Santuyu, hombre de conocimientos, y a Chainillu runa. El señor Santiago le deja a este runa su santu, su sabiduría, y este runa se reviste de poder. Estos runas ahora ya son pocos. Este esquinayu, para que te cure, ¿qué quiere? Te pide remedios. Hace hablar en la hora 12 del día. Puede ser también de noche. A cualquier hora hace hablar a los cerros. Por decir, al cerro Kiwisa, del Ari o cualquier otro cerro, llamándole le hace hablar. Sopla con cuidado. ¡Shu! ¡Shu! ¡Auki! ¡Shu! ¡Shu! ¡Auki! Y sale. Llega dentro de la oscuridad. Empieza a parlar. Les hace pelear. Ahí los cerros discuten. Esto es lo que hace el Esquinayus Carpayus Gruna. Es runa seleccionado por el señor Santiago. Dice no querer a cualquier misti. ¿Cómo será? Si desean leer esta tradición nuevamente, acudan a sus textos sin pensarlo más. Lo encontrarán en la Antología Literaria 3. ¿Cómo no pensar en lo importante que es seguir transmitiendo estos saberes de generación en generación? Narrar es una forma de preservar. Escribir también, hasta dibujar o fotografiar. Por eso, les quiero dejar una pregunta. ¿Qué saberes de medicina tradicional se preservan en tu familia? Nos encontramos la próxima semana para seguir leyendo juntos. ¡Chao! ¡Ey! Vas a aplastar las teclas. ¿A qué se debe la intensidad? Perdón, es que estoy tratando de explicarle a mis amigas y amigos acerca de la contaminación del aire. Veo que esta semana tomaste mucho interés por el tema. Es más que eso. Debemos asumir compromisos para preservar nuestra salud y el ambiente. Siento que es un tema que debería interesarle a todas las personas, sobre todo las personas que tenemos pulmones, por ejemplo. ¿Cómo te va con las explicaciones? Creo que a algunas logro persuadir a través de mis argumentos. Me preocupa mucho, Googleana. El mundo está cambiando y a través de diferentes actividades, grandes y pequeñas, va empeorando el aire que respiramos. Quiero ayudar a generar conciencia sobre esto.
Sin embargo, hay algunas personas a las que aún hace falta convencerlas por completo acerca de la magnitud de estos problemas. Un poco de persuasión extra. He estado pensando en un elemento usado en la infografía que vimos anteriormente que me llamó la atención. Usaban números y porcentajes estadísticos para mostrarnos la proporción de las personas cuya salud es afectada por la contaminación. Era impactante porque era información absolutamente objetiva. Me parece un recurso potente. Sabes que los números son mi especialidad. Entonces, hoy me propongo averiguar cómo utilizamos los números para reconocer la calidad de aire. Iniciando protocolos de búsqueda. ¿Por dónde comenzamos? A ver, hemos investigado acerca de la contaminación del aire. Aprendimos qué tipos de concentraciones de gases perjudican el ambiente. También hablamos del material particulado y cómo este variaba en sus medidas. Según mis datos, también es posible medir la contaminación del aire a través de la presencia de este material particulado. ¡Qué útil herramienta! Quizá podamos comparar distintos lugares con diferentes niveles de contaminación, medir si hay lugares notoriamente más contaminados que otros. Suena a que ya tienes un plan. ¿Lista para la investigación? Siempre lista. Aunque tal vez podamos hacer un repaso de matemáticas para avanzar con seguridad. Iniciando protocolo de matemática. No te incomodes, Googleana, pero quizá no estaría mal una voz más humana. Me incomodas un poco, pero está bien. Mejor establezco una comunicación con un docente. Después me explicas más cosas sobre números. Te lo prometo. Hola, docente. Hola Andrea, ¿qué investigas hoy? Hoy estamos encontrando la manera de usar números para reconocer la calidad del aire. Interesante. ¿Qué tipo de información quieres compartir usando números? Estaba pensando en representar datos sobre las enfermedades causadas en la población, quizás también algo de las partículas contaminadoras y reconocer la calidad del aire. Los números racionales podrían ser de utilidad. Pueden ser de ayuda al comparar, estimar, calcular, medir o representar numéricamente situaciones problemáticas. Ciertamente, estamos hablando de una serie de situaciones problemáticas. Entonces, ¿qué son los números racionales? Un número racional es aquel que puede expresarse como la razón de A entre B, es decir, A sobre B, donde A y B son números enteros. Además, B es un número diferente de 0. Por ejemplo, 1 entre 5, es decir, un quinto. Entonces se refiere a las fracciones y decimales. No exclusivamente. Los números racionales también incluyen a los números naturales y números enteros. Te muestro un ejemplo. El 5 es un número natural y si queremos expresarlo como número racional, solo hace falta incluir su denominador, es decir, 5 entre 1. Ya veo. Empiezo a pensar de qué maneras podré usar esto. Por ejemplo, si un lugar tuviese el aire 5 veces más contaminado que otro, sería una buena manera de representarlo, ¿no? Bueno, sigamos viendo los números racionales. ¿También se puede hacer lo mismo con números negativos? Claro que sí. Veamos un ejemplo. Un número entero como -4. Los números enteros, al igual que los números naturales, tienen como denominador al número 1. Entonces, -4 sería equivalente a -4 entre 1. Entonces, los números racionales incluyen a los números enteros, que a la vez incluyen a los números naturales. Eso es correcto, pero además, los números racionales se pueden representar de diferentes maneras. Por ejemplo, veamos la representación de 50 sobre 100. En este ejemplo, el número 50 sobre 100 se representa en porcentaje como 50%. En fracción se representa como 1 entre 2 y sus equivalentes 10 entre 20, 50 entre 100. En decimales se representa como 0,5 y de forma gráfica como la mitad de una unidad.
Como vemos, algunas de las representaciones son numéricas, pero como puedes ver a la derecha, también se puede representar un número racional de manera gráfica. ¡Excelente! Estoy segura que pronto estaré empleando los números racionales para presentar información de diversas maneras. Haré mi mejor intento. Gracias por la información. ¡Nos vemos! Un gusto, Andrea. Adiós. Ahora, sabemos exactamente por dónde empezar. Ya cubrimos los números racionales y cómo podemos usarlos para mostrar información, de manera numérica o gráfica. Lo que nos hace falta entonces es conseguir información. ¿De qué fuente quieres conseguir información? Uno de los objetivos que nos trazamos fue comparar la calidad del aire entre distintos lugares. Así que quizá debamos empezar por conectarnos con amigos y amigas que estén en lugares distintos entre sí. Seguro tienen opiniones interesantes acerca del tema. Localizando contactos, reticulando vértices. Se encuentran disponibles 2 personas en locaciones distintas, estableciendo conexión con algunos estudiantes. Hola. Hola Andrea, Juliana, ¿cómo están? Hola, acá estamos muy bien y motivadas para compartir información sobre cómo preservar nuestra salud y el medio ambiente. Les llamé con la intención de preguntarles un poco acerca de sus experiencias y preocupaciones. Bueno, Andrea, yo me encuentro en Lima. Te cuento que trato de ayudar lo más posible en casa, limpiando. He notado que cuando paso el paño por algún mueble, sale bastante polvo. También me parece ver ese polvo flotando en el aire, a veces. Eso es preocupante. Aquí en la provincia de Yauyos también se acumula polvo, pero yo diría que probablemente no tanto como tú mencionas. Interesante. Supongo que ese polvo flotando en el aire tiene relación con la calidad del aire. Entonces, sí es posible que midiendo la calidad del aire de distintos lugares podamos encontrar resultados distintos para poder contrastar. Juliana, ¿puedes buscar información relevante a esto? Estoy segura que ya se han hecho estudios previos. Repasando bases de datos, adquiriendo información, proyectando gráfica. Interesante. Parece que aquí hay datos numéricos sobre la calidad del aire entre varios países. Veamos si podemos leer bien este cuadro. A ver, ¿por dónde empezar? A ver... Ya. Si recordamos, PM era una abreviación de material particulado, que son partículas de contaminación, como el polvo que antes mencionaron que quita de sus muebles y nota en el aire. Veo que la lista de países está ordenada según la cantidad de PM. Pero, ¿qué significan estos números? Perú tiene 23,3. ¿Pero de qué? Esa es una buena pregunta. Leyendo la información del cuadro, parece que son una representación de la presencia de ese material particulado en el aire. Pero, ¿qué significan exactamente esos números? Juliana, ¿tú sabes? Por supuesto. Los números en sí se refieren a la presencia de material particulado. Cada decimal o número racional que vemos en el gráfico indica el promedio de material particulado en un año. Por ejemplo, la media anual de material particulado PM2,5 en Brasil es 15,8 microgramos por metro cúbico. Suena como bastante. Entonces, ¿cuáles son los países con mayor o menor aire contaminado? Si nos enfocamos en el gráfico, el país de la región con menos contaminación es Bahamas, con una media anual de 3,3 microgramos de material particulado por metro cúbico. ¡Wow! Si seguimos enfocando en este país, observamos que tiene una barra de color celeste, la cual señala que se encuentra en el rango del objetivo de OMS u Organización Mundial de la Salud. Y el país con mayor contaminación de la región... ¡Ah! ¡Somos nosotros! Perú tiene una media anual de 23,3 microgramos de material particulado por metro cúbico y nos han asignado un color amarillo. Vemos que ese color corresponde al rango moderado. Por un poquito y llegamos al rango insalubre para grupos sensibles. Ay, ¿qué vamos a hacer, Juliana? Antes de actuar, siempre es recomendable terminar de procesar toda la información. Dicho como una verdadera computadora. Antes de continuar investigando, creo que todos necesitamos un respiro. Ya volvemos con nuestra investigación.
con nuestra investigación. Hoy hablamos acerca de cómo utilizar los números para reconocer la calidad del aire y sus implicancias en la salud y en el medio ambiente. Antes de la pausa habíamos establecido cuáles eran los países con mejor y peor calidad de aire en la región. Andrea, en el caso de Guatemala y México, parece que están casi en la misma posición. Buena observación. ¿Qué tal si lo vemos más de cerca? Googleana, ¿nos puedes enseñar los valores puestos sobre una recta? Procesando información. Proyectando gráfica. ¡Wow! Tanto México y Guatemala tienen un nivel de 20 microgramos de material particulado por metro cúbico. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en sus decimales que pone a uno de los países por encima del otro. Googleana, haz un acercamiento a la imagen. Al acercarnos, podemos observar que entre los dos números existe espacio para decimales. Así es. Miren, al acercarnos podemos ver con más detalle el valor de cada número. 20,1, 20,2 y así hasta el 20,9. México tiene exactamente 20 microgramos de partículas por metro cúbico, pero Guatemala tiene 20,2. Configurando lectura a nivel decimal. México tiene 20,0 y Guatemala 20,2. Proyectando comparación. El símbolo que está entre los números es de menor, ¿verdad? Representa menor que. Su lectura tal cual sería 20,0 es menor que 20,2. ¿Y hay otra manera de decirlo? Invirtiendo el orden. Esta expresión se lee 20,2 es mayor que 20,0. Ya veo. Entonces, cada vez que deseemos comparar dos valores, podemos empezar haciéndolo con la parte entera del número. Si son iguales, como fue en el caso de México y Guatemala en la gráfica, podemos profundizar comparando sus números decimales para ver cuál es mayor. Además de eso, si los números decimales fueran iguales, podrías comparar las centésimas y luego milésimas y luego... Creo que captamos la idea, googleana. Mientras más precisión en la cifra exacta, mejor podremos diferenciar entre valores distintos. Ahora, Perú tiene 23,3, el valor más alto de la tabla. Me pregunto si además de tener el caso más grave en el reporte de calidad de aire, estaremos muy por encima del promedio de los países incluidos en la gráfica. Calculando. El promedio de todos los países equivale a 13,925 microgramos por metro cúbico. Perú se encuentra casi 10 puntos por encima del promedio. Espera, googleana, ¿cómo sacaste ese número? Simple. Para sacar el promedio entre varios números, solo basta sumar sus valores y dividirlo entre la cantidad total de países participantes. En este caso, los 12 países del estudio. Observa. Proyectando las operaciones. Ahora, tú dijiste que el Perú se encuentra casi 10 puntos por encima del promedio, ¿verdad, googleana? Correcto. Pues, para saber cuánto más está Perú por encima del promedio de países, creo que solo haría falta restarle el promedio al valor de Perú. Así tenemos 23,3 menos 13,925 es igual a 9,375. Esa es la cifra exacta en la que Perú supera al nivel de contaminación del aire promedio de la región. No puedo creerlo. Sí, es bastante grave. ¿Sabe, googleana? Hablar de números y porcentajes me lleva a lo que comenté al inicio del programa, la infografía que vimos en una anterior edición. ¿Nos la puedes volver a mostrar, la que vimos anteriormente? Accediendo a archivos. Proyectando imagen. Sí, esta era. Esta infografía habla sobre los problemas a la salud que puede traer la contaminación del aire doméstico. Muestra los porcentajes de personas que son afectadas con una diversidad de problemas que pueden ser ocasionados por cocinar con querosene o combustibles sólidos dentro de un espacio cerrado. Uy, no, eso es algo que a veces hacemos en mi casa. Ya veo. Aunque en Yauyos haya mejor calidad del aire, también es importante cuidarnos de la contaminación que podemos ocasionar dentro de nuestras propias casas. Por ejemplo, indica que un 8% de las personas incluidas en su investigación sufren de problemas pulmonares a causa de esto. ¿Y cuántas personas son ese 8%?
Según lo que dice la infografía, la muestra es de 3,8 millones de personas. Ahora, si utilizamos la regla de 3,8 millones son un montón de números. Googleana, ¿hay algo que podamos hacer para ayudarnos en este tipo de casos? Afirmativo. Podemos representar el total de personas empleando notación científica, ya que nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de manera abreviada. ¿Nos muestras un ejemplo? Para expresar un número como 346 millones en notación científica, primero comenzamos por la mantisa, la cual se consigue representando 346 como un número mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso, por ejemplo, lo mostramos como el número decimal 3,46. Luego, representamos la potencia con base 10, cuyo exponente será el orden de la magnitud. En este caso, es 8. Es decir, para este caso, el exponente de 10 es el número positivo que representa la cantidad de cifras que corre hasta la coma decimal, partiendo de la derecha. Finalmente, la mantisa 3,46 multiplica la potencia de 10 elevado a 8. A números más grandes, el proceso es el mismo y no hay mayor complejidad. Esta es una manera de representar números grandes en maneras más concisas. Seguro también puede servir cuando queremos representar números muy pequeños. Así es. En este caso, para expresar 0,000000234 en notación científica, representamos la mantisa, la cual es 2,34. El exponente de 10 es un número negativo que representa la cantidad de cifras que corre la coma decimal hasta la parte entera 2. Finalmente, la mantisa 2,34 multiplica la potencia de 10 a la menos 7. Entonces, con esta información podríamos responder la pregunta de nuestros compañeros y saber cuántas personas de la muestra de 3,8 millones han sido afectadas con problemas pulmonares. A ver, si la muestra era 3,8 millones de personas, entonces creo que lo podemos representar en notación científica así. Estoy orgullosa. Veamos. En la mantisa tendremos 3,8. Después de 3 viene 6 cifras que equivalen al exponente de 10. De aquí el número en notación científica queda 3,8 por 10 elevado a la 6. ¡Excelente! Para proceder con la operación y calcular la cantidad de personas que representa el 8% de 3,8 millones, debemos proceder del siguiente modo. Primero, expresamos la operación. Luego, multiplicamos 8 con 3,8, obteniendo 30,4. Dividimos 10 a la sexta entre 10 al cuadrado. Obtendremos entonces 30,4 por 10 a la cuarta, lo que representa 304,000 personas. 304,000 personas de las 3,8 millones que son afectadas por la contaminación del aire doméstico sufren de problemas pulmonares. ¡Es un montón! Creo que para hacer operaciones así podría ser muy útil una calculadora. Felizmente yo soy una calculadora. Pero con suficiente práctica también podrás realizar este tipo de operaciones en tu mente, o al menos en un papel. Gracias por la ayuda, Googleana. Y gracias por quedarse a conversar y aprender conmigo un rato. Un gusto. Estamos para ayudar, Andrea. Recuerden practicar para progresar en sus habilidades matemáticas, pero también debemos practicar en el cuidado a nuestra salud y el ambiente. ¡Hasta la próxima! Hoy investigamos acerca de cómo utilizar la matemática para reconocer la calidad del aire. Comenzamos observando algunas gráficas y con la ayuda de nuestro docente del día, y Googleana, descubrimos que
Los números nos sirven para comunicar y comparar información respecto de la contaminación del aire. Gracias al uso de los números racionales, la regla de 3 y el uso de notación científica, pudimos comparar los valores de la media anual de la contaminación del aire en diferentes países y catalogar cuáles se encontraban dentro de las categorías establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Perú primero en contaminación del aire en la región. Sí, lamentablemente sí. Y si queremos cambiar el mundo para bien, deberíamos tener como objetivo utilizar esta información para comunicar a todas y todos los demás y lograr que les importe el tema. Los números no mienten. Muy cierto. Por eso, utilicen los conocimientos que hemos adquirido y hagan también sus propias investigaciones. Prosésenla, compárenla y compartan sus resultados. Con todo esto, entonces, nos preparamos para construir estrategias de comunicación para impulsar un cambio en nuestras acciones y promover el cuidado de nuestra salud y el ambiente. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!